Buenos días. Quería agradecerle a la Organización Panamericana de Salud la invitación a representar un poco lo que está pasando en Perú respecto a la medicina familiar. Y esta pequeña presentación se denomina Medicina Familiar en el Perú, retos y desafíos. Entonces, lo primero es que quería mostrarles que el Perú es un país diverso, diverso no solo en regiones geográficas, como ven acá, tiene costa, tiene sierra y tiene selva. También es diverso en las personas que están ahí, y aunque por momentos parece, o en algunos lugares como en Lima, parece una ciudad muy moderna, también tiene otros sitios en que la desigualdad es notoria, ¿no? Y esta desigualdad impacta en los determinantes de la salud y impacta en la salud de todos los peruanos. El Perú viene creciendo de manera sostenida en el aspecto económico desde hace varios años. Algunos ya hablan del milagro peruano en la economía. Sin embargo, como ven en el gráfico, este crecimiento de muchos años no ha logrado repercutir en el sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario fragmentado, carecemos de un sistema único y más del 30% de la población peruana no tiene cobertura de salud. Esto es algo que debemos afrontar en los siguientes años, y la medicina familiar puede ser una herramienta para afrontar este desafío en el país. Y si hablamos de desafíos, uno de nuestros grandes poetas, César Vallejo, ya hablaba de esto en su poema Los 9 monstruos, ¿no? En una parte del poema se siente tan desesperado que le dice al ministro de Salud: Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hermanos humanos, hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchísimo que hacer en este país, y de eso se trata un poco esta exposición. Y bueno, voy a poner un poquito en la exposición de alguien que no es peruano, sino británico, pero que vivió muchos años en Canadá y que muchos consideran el padre de la medicina familiar. Y en muchas conferencias que hay sobre atención primaria y medicina familiar mencionan el 78 como un año clave por la conferencia de Alma-Ata. Pero coincidentemente en el año 78 Ian McWhinney publicó uno de los artículos que dio base a esta disciplina que se estaba integrando en muchos países, la de la medicina familiar. Y el artículo se tituló La medicina familiar como ciencia. Y en él encontramos una visión académica del camino a seguir para poder hacer que esta disciplina y esta especialidad médica ayude a mejorar el sistema sanitario de cada país. McWhinney nos plantea 3 puntos. Uno, reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo actuamos. Las cosas que estamos haciendo en el Perú pueden ayudar a mejorar el sistema. El otro es el trabajo continuo en el desarrollo. Qué herramientas estamos usando y cómo las estamos utilizando para mejorar eso que queremos que conseguir. Y el último es la acumulación del conocimiento a través de una clínica meticulosa, es decir, investigar y generar conocimiento que ayude a consolidar la disciplina. Entonces, me gustaría hablar un poquito de la situación actual en el Perú. Jorge Bucay decía que la existencia no admite representantes, y es importante que cada país, si bien es cierto tenemos toda la influencia de todos los pensadores de la medicina familiar en el mundo, el país tiene un contexto único en el cual la gente de acá tiene que darle forma a este cambio que tiene que haber, ¿no? Algunos están planteando el eslogan de darle forma a la reforma. Entonces, un poco la historia de lo que está pasando en medicina familiar en el Perú. La especialidad se creó en el año 89. Si hablamos un poco de la historia del Perú en ese año, en el 89 se estaban disputando las elecciones para el cambio de gobierno, y un casi desconocido político, Alberto Fujimori, estaba en contienda con nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. En ese año se creó la especialidad de medicina familiar en el Perú en 3 universidades, y se crearon 70 plazas. Esta creación de la especialidad tuvo que ver con el viaje de un ministro de Salud a Cuba, en el que encontró médicos que hacían la labor en el primer nivel, y por eso es que las primeras plazas no se denominaron medicina familiar, sino medicina general integral, igual que en Cuba. Pasaron muchos años, 10 años, y la idea de este ministro de Salud no se consolidó porque solo quedó ahí en la creación de algunas plazas. Entonces las universidades siguieron replicando por unos años el número de plazas, pero después fue disminuyendo. Y es así que en el año 2001 en todo el país solo había 2 plazas de medicina familiar ofertadas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este año también fue un año de cambios políticos. Después de 11 años de gobierno,
tuvo que renunciar el que era presidente hasta entonces, Alberto Fujimori. Y luego hubieron más o menos 6 años en que no hubieron muchos cambios, las plazas seguían mínimas, y en el año 2007 otro ministro de Salud vuelve a tener contacto con gobiernos de otros lugares, y en especial Cuba, y deciden que es bueno dar el cambio, que la formación de recursos humanos tenía que hacerse con médicos familiares para el primer nivel de atención, y insta al Comité Nacional de Residentado Médico y a las instituciones formadoras y prestadoras a que aumenten el número de plazas de medicina familiar. Y es así que en el año 2007 se vuelve a lanzar la especialidad en muchas universidades, en las 4 principales de Lima: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Federico Villarreal, pero también se abre en otros departamentos del Perú, en otras regiones, en la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Este año, coincidentemente, también ocurre un terremoto en el Perú en el que vienen brigadas cubanas, y esto refuerza la visión del ministro del momento de que debería haber médicos familiares o generales integrales para atender a la población. Desde el 2007 ha habido un crecimiento continuo. En el 2007, como les mencioné, hemos tenido 70 plazas, y al momento, en el 2014, se han ofertado 322 plazas. Recientemente ha sido el proceso de admisión. Y 21 universidades en el Perú están ofreciendo la residencia de medicina familiar. Esto es alentador, ¿no? 14 regiones del Perú formarán médicos familiares, y al momento hay más de 400 egresados. Es decir, hemos pasado de 2% de las plazas a nivel nacional a un 12%. Todavía hay mucho que avanzar, porque la idea es que lleguemos a ese 50% tan anhelado, que garantizaría una formación de recursos humanos más adecuada a las necesidades que se tienen en el Perú. Es un camino largo, y esta figura representa a Caral, una ciudadela que queda al norte de Lima y que es considerada una de las ciudadelas más antiguas en Latinoamérica, y que, aunque es una ciudadela de barro, ha perdurado a través de los años. La característica que tiene esta ciudadela es que fue construida en más de 200 años, ¿no? Creo que la medicina familiar no tenemos que esperar tanto tiempo, pero su construcción sólida está demorando un poco. Esperemos que eso haga que las bases hagan que perdure por muchos años y que sea la base del sistema sanitario peruano. Entonces, este camino se encuentra en este momento con algunas dificultades. Un pregrado en la mayor parte de facultades con solo cursos de medicina comunitaria y no de medicina familiar. Profesores que no están expuestos a la disciplina, la mayor parte son salubristas con mucha experiencia en atención comunitaria, pero no en los contenidos de la disciplina de la medicina familiar. Y como les decía, 21 facultades de medicina ofreciendo la residencia, la especialización, pero solo 4 de ellas contando con tutores médicos familiares que pueden enseñar a los futuros médicos familiares. Hay también en el país una propuesta fuerte para la reconversión o para la capacitación de los profesionales que están en el primer nivel, pero sin una planificación muy clara, sin saber dónde se formarán, cómo se formarán. Y por lo tanto, con un sistema que todavía no está consolidado, no es muy seguro que esta capacitación pueda ayudar a que se formen los recursos que se requieren, pero es un avance el que el Estado quiera capacitar a los recursos que ya están en el primer nivel trabajando. Y el otro problema tal vez es que los organismos que apoyan o que asesoran al Ministerio de Salud, como la Organización Panamericana de Salud y otros organismos internacionales, no dan un discurso tan claro sobre la importancia de tener médicos familiares, es decir, especialistas en medicina familiar en el primer nivel de atención para ayudar dentro del contexto del sistema a resolver la mayor parte de problemas de la población. Entonces debemos intentar pensar en que la medicina familiar tiene que insertarse en el pregrado, en el posgrado, en la residencia, pero también en la educación médica continua de los profesionales de salud. Y recordemos brevemente por qué se hace necesaria la especialización, ¿no? En los países existen generalmente 4 etapas, una en la que el trabajo del médico general es subvalorado, nadie sabe que es importante, es una labor indiferenciada, de poco prestigio. Una segunda etapa en que las autoridades sanitarias se empiezan a dar cuenta de que la formación básica no es suficiente, que se necesita una formación específica en medicina familiar.
Tal vez estamos en esta etapa en el Perú. La tercera fase es el reconocimiento como una especialidad autónoma de la medicina con un campo específico de investigación, y en esta tercera fase se empiezan a generar departamentos y cátedras de medicina familiar y general en los países. Esta fase todavía no se ha consolidado en el país. La cuarta fase es en la que la medicina familiar queda reconocida como una disciplina médica y que tiene un nivel académico igual que las otras especialidades médicas. Este es un cuadro antiguo del 2002, una investigación del Dr. Parkinson de la Escuela de Medicina de Baylor, de Houston, Texas, pero la pongo porque probablemente el panorama en muchos países como el mío no ha cambiado, ¿no? En el 2002 habían diferente número de facultades de medicina en varios países de la región y solo habían 5 países, incluyendo el Perú, que no tenía departamentos de medicina familiar. En el Perú este cuadro no ha cambiado, aún no tenemos un departamento de medicina familiar. Y es importante pensar en eso porque el cambio depende de varios factores, depende de la universidad, pero también depende de los sistemas sanitarios, depende de las necesidades y expectativas de la población y depende también del trabajo que hagamos los médicos familiares. Hay algunos hitos que se han marcado en el país. En el 2003 se hizo el primer modelo de atención integral de salud. Este fue refrendado en el 2011 como estrategia sanitaria que rige al país. Es un modelo de atención planificado en búsqueda de cubrir las necesidades de las personas, pero muy difícil de aplicar dado nuestro sistema fragmentado. Se han ampliado las plazas de medicina familiar y también un hecho que tenemos es que, de acuerdo a las encuestas que tenemos, más o menos 20% de los que hacen la residencia de medicina familiar aplican después a otra residencia. Aún los prestadores no ofrecen plazas específicas para medicina familiar. En este cuadro vemos que solo Salud es el que ha ofrecido plazas específicas en los últimos años y no son muchas. Y bueno, finalmente quiero hablar desde las perspectivas. Quería hablar de 4 puntos como perspectivas. El primer punto es la exposición de los alumnos a la disciplina de la medicina familiar. Hay muchos estudios muy antiguos, inclusive desde 1995, como este que pongo acá, que dicen que la exposición de los alumnos a la disciplina de la medicina familiar genera una mayor posibilidad de que escojan especialidades generalistas y trabajen en el primer nivel de atención. El segundo punto es que necesitamos crear unidades docentes. Esto va de la mano de un sistema sanitario fuerte, pero no podemos formar médicos familiares sin unidades docentes. No podemos seguir formando médicos familiares solo en rotaciones hospitalarias. El tercer punto tiene que ver con que también hay estudios a nivel internacional que dicen que el que se generen incentivos económicos de carrera profesional y estabilidad laboral hacen que las personas opten por quedarse en el primer nivel. Y eso no se ha generado en el país, ¿no? Se forman muchos médicos familiares, pero no se ofrecen las plazas ni los incentivos en esas plazas para que la gente quiera quedarse en el primer nivel de atención. Y el cuarto punto es que necesitamos consolidarnos como disciplina, como especialidad y como forma de practicar la salud que ayude a más personas, ¿no? Y esto requiere de que las personas, la gente común, conozca de la especialidad y sepa de su necesidad, que los profesionales de la salud también lo sepan y que el sistema sanitario refuerce la necesidad y no considera la medicina familiar una especialidad de segunda clase, sino la que se necesita realmente para resolver la mayor parte de problemas. Hemos logrado hasta el momento en el Perú que la medicina familiar se inserte en el discurso político, todos hablan de ella, aunque no es tan fácil efectivizarla. Hay algunos concursos para médicos especialistas, se han incrementado el número de vacantes y cada día tenemos un grupo más cohesionado de médicos familiares que están conociendo su especialidad y que empiezan a amarla. Ha habido una refundación de la Sociedad de Medicina Familiar en el 2011 que viene actuando hasta el momento. Hay una asociación de médicos jóvenes de medicina familiar que es un movimiento iberoamericano que se llama Huaynacay. Se han publicado artículos de revisión a nivel del Perú en revistas indexadas sobre qué es la medicina familiar, por qué es importante, la atención primaria y algunas competencias esenciales del médico familiar. Hay programas de formación diversos en el país, no solo ha habido el incremento de formación de residentes, sino también se han formado programas de diplomado y maestría. Y también tenemos médicos familiares que se han empezado a posicionar en diferentes niveles, no solo en el área asistencial, que también es donde deben estar, sino también en gestión y en docencia. Finalmente, tenemos muchos desafíos por cumplir, pero tal vez el principal es que este que pongo este cuadro,
que es el que nos empecemos a mirar nosotros mismos como esos especialistas que necesita el país. Y un amigo que también está en este foro, Sergio Minué, escribía en uno de sus blogs, reportes en el blog, decía que si consideramos el trabajo del médico de familia como una actividad rutinaria, accesoria y consistente en ver solo catarros, mandar paracetamoles y extender recetas, es muy difícil que consigamos convencer a nadie de que nuestro trabajo es fascinante. Los primeros que tienen que convencerse son esos médicos familiares. No se trata de mirarse al ombligo, pero se trata de mirar lo que somos y lo que necesita el país. Nuestro sistema sanitario requiere un cambio, una vuelta a los principios de solidaridad y de equidad. Y los médicos familiares deben dar el siguiente paso para empezar a liderar ese cambio en el ámbito político y en el ámbito sanitario. Debemos construir una mejor nación para todos los peruanos, pero esto requiere construir mejores sistemas sanitarios para todos, pertinentes, de calidad, relacionados a las necesidades de la población. Y esto lo hacen los servicios de medicina familiar. Bueno, quería finalizar agradeciendo esta invitación. Creo que este tipo de actividades es muy importante para el desarrollo de lo que queremos todos. Y quería recordar un pensamiento del primer presidente de WOMCA, de la Organización Mundial de Médicos Familiares. En el 72 él decía: el futuro de la medicina familiar dependerá de nuestra habilidad para trabajar juntos al servicio de la humanidad. El futuro del sistema sanitario del Perú también depende de eso, de nuestra habilidad de trabajar juntos, médicos familiares, políticos, OPS y población en general, en busca de lo que queremos para todos nosotros, ¿no? Un mejor sistema más justo y más equitativo. Muchas gracias.